Buenos días, Dios les bendiga, Dios les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana. Les habla Marix Escalona de Hostos, fiel servidora de ustedes y por supuesto de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí a través de Impacto Digital 106.9 FM, la radio del pueblo de Dios, renovando tu vida. Diariamente tu vida tiene que ser renovada, hombre, mujer de Dios, a través de la palabra de Dios. Es la única que cambia vidas, es la única que cambia y transforma la vida del ser humano. Nos puedes ubicar a través de la página web www.impactodigitalfm.com.be. En la dirección general está el pastor José Benicio Serpa. En la gerencia administrativa, la pastora Yerly Manrique y el operador técnico de esta hora, José Luis Manrique. Damos gracias a Dios primeramente por este nuevo día, Señor amado, Dios de gloria, que seas tú tomando el control de este lugar, de estas ondas, Señor, que a través de estas ondas, de esta emisora radial, pueda llegar a los distintos hogares que sintonizan en esta hora tu bendición, tu palabra de amor, de paz, de restauración, de fortaleza, amado Rey. A todos aquellos hombres y mujeres que en esta hora creen que no hay esperanza, pues déjame decirte, hay esperanza en Cristo Jesús, a través de su palabra que vas a oír en este día y en el transcurso de día a través de esta emisora. Dios te va a dar vida en abundancia. La palabra dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esa es la vida que Él quiere, que Él ha manifestado para ti. Donde quiera que te encuentres, busca la presencia de Dios. En este tiempo Dios se va a manifestar de una manera grande, poderosa, majestuosa, como nunca la hemos visto y como nunca la hemos oído. En esta hora, Padre amado, te ruego, te suplico, por todos aquellos hombres, niños, Señor, que están oyendo, que están sintonizando este programa, sean bendecidos, fortalecidos en ti, oh Dios. Gracias por este nuevo día. Este es el día que ha creado Jehová para nosotros. Nos alegraremos y nos gozaremos en ti, Señor, Dios, porque veremos tu gloria, como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Porque a eso has venido a esta tierra, a eso, Señor, viniste tú hace muchísimos años, a darnos esa vida en abundancia y prosperidad. En el nombre de Jesucristo, amén. Y el tema que les traigo en este día es la hora novena. ¿Qué será la hora novena? ¿Qué sucede en esa hora novena? Sabes, la hora novena tiene un significado profético en este tiempo. La hora novena. ¿Y por qué la hora novena? La hora novena es un grito de agonía, primeramente, de dolor, un grito de muerte. Pero sabes que a través de ese grito de muerte, el Dios, Jesucristo, nuestro Dios, estaba allí comprando a un precio muy alto, muy costoso, la victoria para ti, la victoria para mí, la victoria para todo aquel que le ha aceptado como Señor y como Dios. Cuando Él exclamó, cuando Él expresó aquella palabra, consumado es, allí nos estaba dando la victoria. Consumado es. Significa, ya todo se ha cumplido, ya todo está hecho, ya todo ha finalizado. ¿Qué finalizó en ese momento? Acabó el Señor con el pecado, destruyó el pecado, destruyó la enfermedad, destruyó la muerte. Y por eso ese consumado es un grito de agonía, sí, por supuesto, porque estaba allí expirando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero para que tuviésemos vida, Él tenía que dar su vida y la dio en ese momento, en la hora novena. La hora novena, la hora de la oración y adoración. La hora novena.
La hora novena es la hora de la visitación y eso lo vamos a estar viendo a través de este tema que les preparé para este día. La hora novena, recuerda, es un acto profético que se estaba dando allí en ese momento. Vamos a buscar en el libro de Éxodo, capítulo 12, versos del 3 al 7. Y lo voy a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Éxodo capítulo 12, versos 3 al 7. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Oye, iglesia, entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne, asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. ¿Qué significan estas 2 tardes? La cultura hebrea, la cultura oriental, es una cultura totalmente a la cultura occidental, a la cultura nuestra. El calendario israelí se guía por las fases lunares, mientras que el calendario nuestro se guía por el sol, la luz solar. Es totalmente diferente. El día en el pueblo judío se inicia a las 6 de la tarde. Por ejemplo, hoy a las 6 de la tarde ya ellos están allí celebrando el día martes. Mientras que nuestro día se inicia a las 12 de la madrugada de la mañana, a ellos el día anterior es el día siguiente. Las 2 tardes judías se dan en esos 2 periodos. Fíjese, la primera tarde judía empieza, o en aquel momento era, desde la hora sexta hasta la hora novena. La hora sexta para ellos eran las 12 del mediodía, 12 meridien, hasta las 3 de la tarde. Eso significa que la hora novena para nosotros es a las 3 de la tarde. La segunda tarde era desde la hora novena, es decir, desde las 3 de la tarde a la duodécima, a las 6 de la tarde. Allí a las 6 de la tarde se iniciaba el día siguiente para el pueblo hebreo. Entonces, ¿a qué hora dice la palabra de Dios en los evangelios que murió nuestro Señor? A las 3 de la tarde. Y el cordero que manda la palabra de Dios a sacrificar era tipo de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 36, dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién estaba expresando estas palabras? Juan el Bautista, cuando vio que nuestro Señor acudía a él para ser bautizado, porque nuestro Dios cumplió con todas las leyes.
todo el pueblo de Israel tenía que ir a bautizarse en ese momento para el perdón de pecados, aunque nuestro Señor no había cometido pecado. Él era Dios, Él era santo, pero Él, para cumplir con todas las leyes judías, pues acudió junto al resto del pueblo a bautizarse. Este cordero que iba a ser sacrificado entre las 2 tardes representa a nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, iglesia, a las 3 de la tarde. Nuestra hora es la hora novena. En Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versos 45 y 46, dice: y desde la hora sexta, las 12, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, o sea, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, o sabactaní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él a las 3 de la tarde se le estaba llegando el momento de expirar, de morir, ¿sí? En el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versos 33 al 34, confirma el evangelista Marcos la misma historia de que nuestro Señor a las 3 de la tarde estaba exclamando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero fíjese que el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 23, versos 44 al 46, dice: cuando era como la hora sexta, a las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró a las 3 de la tarde. Desde las 12 del mediodía, 12 meridien, hasta las 3 de la tarde, el Señor estuvo allí en agonía. El dolor que le producía, primero la posición en que estaba, con los brazos suspendidos, con sus manos y sus pies clavados. Dice la historia que cuando él se trataba de moverse, la agonía era peor, aún peor. Y él vino a sufrir ese tormento, esa agonía, por ti, por mí. A las 12 del mediodía empezó en sí lo que era la crucifixión, porque ya tenía momentos, ratos allí sufriendo. A él se le enjuició de una manera ilegal, porque los judíos no trabajan en las tardes, en las noches, y su juicio fue en la madrugada, fue ilegal. Pero todo sucedió para que yo tuviésemos vida y vida en abundancia. Nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado como los corderos en la Pascua judía hebrea, para que todo se cumpliese al pie de la letra entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde, dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo expiró. Y fíjese por qué tenemos que proclamar que la hora novena es una hora de victoria. Fíjese que el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versos 28 al 30, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre.
Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Allí a las 3 de la tarde estaba el Señor proclamando victoria para sus hijos, victoria para su pueblo, victoria para la iglesia de estos tiempos. Consumado es. Estaba diciéndole: Padre, ya cumplí. Padre, aquí estoy, haciendo conforme a lo que usted me envió. Consumado es significa ya todo está hecho. Y sí, entre su agonía, su dolor, ese dolor de muerte, Él nos estaba dando la victoria. Iglesia de Jesucristo, declara victoria en tu vida. Declara victoria en tu casa, en tu hogar, en tus hijos, en tu familia. Porque para eso vino nuestro Señor, a entregar su vida por nosotros. Su vida, su cuerpo fue lacerado. Fue lacerado. En los látigos, dice la palabra, que destruyeron su piel, su espalda. Era una llaga. Y a Él no le importó el sufrimiento para que nosotros tuviésemos vida en este tiempo. Hay que declarar vida en nosotros. Consumado es. La victoria es nuestra. Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos. Te adoramos y te alabamos, Jesús. Estás escuchando tu programa Activando tu Fe. Y estamos de vuelta con el tema de hoy, la hora novena, la hora del consumado es, la hora de la victoria, hora de oración y adoración a nuestro Dios y la hora en que Dios nos va a visitar. Y antes de continuar con el tema, quería enviar un fraternal saludo a mis hermanos en la tinta, a los hermanos de la Abejal. Dios les bendiga, Dios les guarde, y a todos aquellos hermanos y hermanos, amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. Impacto Digital. También quería darles el anuncio de el próximo diplomado que se estará aperturando tentativamente el 16 de este mes de noviembre. Diplomado en Psicología Pastoral. A todos aquellos pastores, hermanos, líderes que quieran tener una preparación teológica, estudios superiores, posgrados, pueden comunicarse con el hermano José Hostos a través del 0412 990 2848 0412 990 2848. Allí se les estará dando mayor información sobre estos diplomados. Continuamos con el tema. Y les estaba diciendo que ese cordero que había sido sacrificado el día de la Pascua judía, Dios había ordenado al pueblo judío sacrificar a este cordero, porque con esa sangre se iba a colocar sobre las puertas de las casas hebreas. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios había llegado al pueblo de Egipto, porque Faraón tenía su corazón endurecido y no quería que el pueblo de Dios, pueblo hebreo, saliese de la esclavitud. Y estuvimos leyendo el libro de Éxodo, capítulo 12, versos 3 al 7. Pero igualmente en el libro de Éxodo, capítulo 29, versos 38 al 41, ratifica esta orden de Dios. Dice así: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente.
Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la cuarta parte de un hin de vino. Y ofrecerás, oiga, iglesia, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a la libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Ya les decía que ese cordero allí estaba representando, simbolizando a nuestro Señor Jesucristo. Y luego decía que a la hora novena deberíamos declararlo hora de la victoria. ¿Por qué? Porque allí dice la palabra, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, recuerda, iglesia. En ese momento era un grito de muerte, de agonía, de dolor. Pero después dice la palabra que se estremecieron los cielos y la tierra y que hubo un gran terremoto. El velo rasgado significa que podemos entrar con libertad al lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. Antes de la muerte del Señor, solamente al lugar santísimo podía entrar el sumo sacerdote. Solamente a él se le permitía entrar al lugar santísimo y podía hacerlo una vez al año. Recuerda la lectura de Lucas 23, versos 44 y 46. Cuando era como la hora sexta, ¿qué pasó? Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Allí nos estaba dando el Dios la libertad de acudir delante de la presencia de Dios. Ya teníamos el permiso que nos estaba dando nuestro Señor. Allí se estaba abriendo el lugar santísimo para que nosotros pudiésemos entrar. Tenemos que declarar victoria, pueblo de Dios, pueblo de Jesucristo. Declara victoria sobre tu vida. A la hora novena, en esa hora se estaba cumpliendo la profecía de Génesis 3:15, ¿recuerdas? Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. ¿Cuál es esa simiente de la mujer? Nuestro Señor Jesucristo. La mujer en este tiempo representa a la iglesia. Es la iglesia de Jesucristo la que debe declararse en victoria. Igualmente, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios está allí con su pueblo, con su iglesia, con su amada iglesia. Para eso y por eso vino a dar su vida, a entregar su vida. El precio altísimo, incomparable, el precio que pagó nuestro Señor para que usted y yo tuviésemos libertad de acudir delante de la presencia de Dios, delante allí al lugar santísimo. Él pagó el precio para que nosotros pudiésemos estar allí
con toda libertad de decirle a Dios todo lo que nosotros sintamos, de decirle a Dios todo lo que le amamos, de decirle a Dios todo aquello que salga de la profundidad de nuestro corazón. Para eso vino a morir nuestro Señor Jesucristo en la hora novena. La hora novena es la hora de la oración y de la adoración. En el libro de Hechos, capítulo 3, versos del 1 al 10, fíjese, la hora de la oración y la adoración. Vamos a leer, dice así: curación de un cojo. Hechos, capítulo 3, versos 1 al 10. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿A qué hora? A la hora novena, la de la oración. A las 3 de la tarde se reunía el pueblo de Dios. Allí iban al templo porque era la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole, fíjese la acción de Pedro, no solamente lanzó la palabra, esa palabra con autoridad, sino que accionó. Dice que tomándole, estiró Pedro sus manos y tomó al cojo, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Este hombre recibió sanidad en la hora novena. Este hombre, fíjese, lo primero que él hizo no fue correr hacia su casa. Este hombre no salió corriendo a buscar a su familia, a su casa, a sus amistades. No, lo primero que él hizo fue entrar al templo a orar y adorar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque ese era el anhelo que él tenía. Ese era su anhelo, su deseo, entrar al templo, porque él pertenecía al pueblo judío, al pueblo hebreo. Él no podía entrar allí, él conocía las leyes. Él no podía entrar al templo porque tenía defectos. Él era cojo y la ley judía lo prohibía. No podían entrar personas defectuosas al templo. Y por eso él anhelaba entrar allí, porque a las 3 de la tarde era la hora de la adoración y era la hora de la oración a Dios. En el libro de Levítico, capítulos 21, versos 18 al 20, dice así: por eso, por esta ley no podía entrar el cojo al templo. Dice así: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículos magullados. Él conocía esta ley. Él sabía que con el defecto
que tenía, nunca iba a entrar al templo. Se lo prohibía la ley de Dios. Por eso cuando él recibió sanidad, cuando la palabra dice que se afirmaron sus pies y sus tobillos, salió corriendo, sí, pero al templo. Este hombre corrió, ya nadie lo podía impedir de que él entrara allí a las 3 de la tarde. ¿Y sabes por qué? Porque Dios había prometido que la hora novena, cuando todo su pueblo estuviese orando y adorando en el templo, Él estaría allí con ellos. Dios había prometido que cuando su pueblo estuviese junto allí, delante de Él, en presencia de Él, dentro del templo, Dios los iba a visitar. Fíjese el libro de Éxodo, capítulo 29, versos 42 y 43. Dice así: esto será el holocausto continuo para vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual, que dice, me reuniré con vosotros. Este hombre sabía que Dios a las 3 de la tarde, cuando todo su pueblo estuviese allí reunido delante de él, en su presencia, en el templo, él se iba a reunir. Había prometido, me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Por eso vemos que este hombre, después que recibió la sanidad, cuando vio que su cuerpo había recibido la sanidad, era un ser normal, entre comillas, corrió al templo porque ya era la hora novena, ya era la hora de la oración y la adoración a Dios, y él sabía que Dios se les iba a presentar allí al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel, a las 3 de la tarde. Por eso, en la hora novena, igualmente es la hora de la oración y la adoración. Cuando usted esté en su casa, cuando usted vea el reloj y marque las 3 de la tarde, corra a iglesia, corra a su casa. Si el templo donde usted se congrega está abierto, corra, porque Dios allí se va a reunir con nosotros a las 3 de la tarde. Si usted está en su casa y no puede salir, allí cierre sus ojos, hable con el Rey, con el Señor, porque Dios se va a reunir con usted allí. Él lo prometió. En la hora novena, a las 3 de la tarde, busque de orar. Si está en su oficina, cierre sus ojos y adore a Dios. Él lo va a visitar, se va a reunir con usted allí a las 3 de la tarde. No deje pasar la hora novena sin dar por lo menos un gloria a Dios. No deje pasar la hora novena sin decir, Señor, gracias porque aquí estoy, es la hora novena y tú prometiste, Señor, reunirte conmigo a la hora novena. Si está en familia, reúna a su familia y ore a Dios, adore a Dios, y Él se va a reunir con usted. Y la necesidad que usted tenga, allí va a ser suplida. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y ya regresamos. Estás escuchando tu programa Activando tu Fe. Y regresamos con tu programa, Activando tu Fe. Y el tema de hoy, pues, la hora novena. Recuerda, iglesia, ese grito de dolor, de muerte, de desesperación, de agonía, sí, salió de los labios de aquel que estaba entregando su vida en ese momento duro, difícil.
porque la misma palabra dice, cuando él estaba exclamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba allí llevando el pecado tuyo, el mío, el de la humanidad, aún de aquellos que no han nacido. Que estaban cayendo todas las tinieblas, toda la oscuridad allí en ese momento. Por eso clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió solo, desamparado, abandonado del Padre, pero no, era porque él en ese momento estaba llevando toda oscuridad, todo pecado allí. Y sabes, Dios es santo, Dios aborrece al pecado. Y en ese momento él sintió que Dios había volteado su rostro para no ver todo lo que estaba cayendo allí en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero, sabes, él llevó toda agonía, todo pecado, todo lo que podamos sentir como seres humanos, él lo vivió allí en ese momento, durante su ministerio, que nos habla la palabra, que a los 30 años de edad, él asumió su ministerio. Desde ese momento empezó allí a llevar ese calvario, a llevar esa cruz, hasta que culminó allí con la crucifixión. Y la crucifixión estaba destinada para aquellos asesinos, los más crueles, los peores delincuentes, eran crucificados. Y él allí, como cualquier pecador, delincuente, él asumió. ¿Por qué? Porque él sabía que el propósito de Dios y para el cual él había venido se tenía que cumplir, y se estaba cumpliendo en ese momento. Él lo asumió. Y fíjese que cuando él estaba orando en el huerto, en el Getsemaní, dice que la palabra, que su sudor era como gotas de sangre. Allí verdaderamente era hombre, sintió como ser humano la agonía. Él sabía todo lo que iba a llevar, toda la carga que iba a llevar sobre sí, la carga nuestra, mi carga, la carga tuya, los pecados, todo eso, él lo asumió. Y allí, cuando dijo consumado es, dijo todo se ha cumplido, todo. Ahora tenemos libertad para estar delante de nuestro Dios, libertad para acudir allí al lugar santísimo. En la hora novena, iglesia, acude allí a estar en la presencia de tu Señor. La hora novena, hora de la victoria, hora de la oración y la adoración, pero la hora novena también es la hora de la visitación. El libro de Hechos, capítulo 10, versos 1 al 8, nos habla de un personaje que no era judío, era gentil, Cornelio. Dice así: había en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjese, oraba a Dios siempre. No era judío, era un hombre gentil, pero oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Iglesia, este hombre estaba allí a las 3 de la tarde orando y fue visitado por Dios. Le envió un ángel a darle instrucciones. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope
y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Oído el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. La hora novena, la hora de la visitación de Dios. Él envió un ángel. Cornelio vio al ángel y el ángel le dio instrucciones. ¿Por qué? Porque a las 3 de la tarde, a la hora novena, este hombre estaba allí. No era un hombre que pertenecía a la cultura hebrea. No era un hombre judío, era un gentil, era un centurión. No sabía, no tenía el conocimiento acerca de Dios que tenía el pueblo de Israel, pero estaba allí a las 3 de la tarde. Este hombre estaba allí orando y Dios envió un ángel. Sabes, los ángeles son los mensajeros de Dios. Ellos ministran a favor nuestro. Cuando Dios observa, ve que un hijo de Él, una hija de Él, están allí en oración ferviente, Él les envía a su ángel. Cuando estamos en agonía por tantas situaciones que vivimos, Dios envía al ángel. Eso sí, si tú te postras delante de Él, si tú, igual que Cornelio, vas delante de Dios y oras a Él fervientemente. A las 3 de la tarde estaba este hombre orando y Dios le dio instrucciones porque, sabes, Cornelio fue el primer gentil convertido al cristianismo. Estaba allí a las 3 de la tarde y Dios vio esa perseverancia en este hombre y Dios envió su ángel. ¿Para qué? Para decirle que mandase a buscar a Pedro, porque Pedro iba a llegar a la casa del gentil a llevar la palabra de Dios. El Salmo 91, verso 11 dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Iglesia de Jesucristo, a las 3 de la tarde, acude allí. Si estás ocupado, miras ocupada, cierra tus ojos, pero busca estar allí en la presencia de Dios. Él va a estar allí contigo. Va a enviar sus ángeles a llevarte lo que necesitas. Es provisión, vas a recibir provisión. Es una palabra de fortaleza. Los ángeles te van a ministrar fortaleza. Los ángeles te van a ministrar restauración a tu vida, a tu hogar, a tus hijos, a tu familia, tu empresa, tu negocio va a ser restaurado si acudes a la oración, a la adoración, si acudes allí a la presencia del Dios Altísimo, si acudes allí al lugar santísimo a las 3 de la tarde, la hora novena. Era cuando el pueblo de Dios se reunía, iban al templo juntos y oraban a Dios y Dios se les respondía. Dios se reunía con ellos allí. Igualmente ese mismo Dios que se reunía con su pueblo en la antigüedad es el mismo Dios al cual nosotros le estamos sirviendo. Salmo 91, 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, iglesia, para que te guarden a ti, a tus hijos, a tu familia, a lo que tienes, tus bienes van a ser guardados. Tus caminos van a ser guardados. Los caminos de tu familia van a ser guardados. Los caminos de tus hijos van a ser guardados. Acuérdate, la palabra de Dios es viva y eficaz.
La palabra de Dios tiene vida y vida en abundancia. Cuando tú salgas, tus hijos salgan, tu familiar salga, dile que el ángel de Jehová te guarde, te cuide, te proteja, te libre de todo mal, de todo peligro, y usted va a ver el efecto que tiene esa palabra cuando usted abra su boca y bendiga a sus familiares. Cuando bendigas a tus hijos, Dios te va a respaldar allí a través de su palabra. Recuerda, pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo, recuerda la hora novena a las 3 de la tarde. Corre allí a tu cuarto, a tu aposento, si estás en tu casa, si estás desocupado, desocupada, ve, ora y adora a Dios. Declara que eres vencedor, que eres vencedora. La palabra de Dios dice que nos ha hecho más que vencedores. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Necesitas declarar victoria sobre tu vida. Te has caído, no has podido levantarte, declara victoria sobre tu vida, porque aunque estés allí postrado, postrada, que no te puedas levantar, declara victoria en este día. Hazlo con autoridad, Dios te ha dado autoridad, decláralo con autoridad, decláralo allí en esta hora, que tú eres una vencedora, que tú eres un vencedor, porque Cristo el Rey, Señor, ha prometido estar allí con sus hijos, con su pueblo, a las 3 de la tarde, a la hora novena. Cuando el Señor dijo, consumado es, ¿sabe qué estaba sucediendo allí? Él estaba allí, en medio de su agonía, de su dolor, está llevando todo el dolor que te correspondía llevar a ti. Todo lo que Él sintió nos correspondía llevarlo nosotros. Él no tenía por qué hacerlo, pero ¿sabes qué? Por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad, Él vino. En la cruz del Calvario, Él venció, ¿sabes qué venció? El pecado, venció la ruina, venció la pobreza, la miseria, venció la enfermedad y venció la muerte. Por eso en esta hora, declárese victoriosa. Declárese sana. Si estás enfermo, enferma, con alguna dolencia en tu cuerpo, declárese sano, sana. Dígale, Señor, gracias, porque por tus llagas yo he sido sanado. Por tus llagas yo he sido sanada. Declare, iglesia de Jesucristo, es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder en nuestros labios, en nuestra boca tiene poder. Hay que usar la palabra de Dios en este tiempo. Tiempo difícil pero glorioso. Tiempo en el que el Señor se va a mover de una manera sobrenatural sobre tu vida, mi vida, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra familia, de todos aquellos, aún en cualquier lugar donde estés, se fueron del país. Dios, la bendición que tú lances sobre tu familia, la declaración de bendición va a llegar a tus hijos, donde quiera que estén. Donde quiera que esté un venezolano, Señor, yo en esta hora declaro vida, bendición, prosperidad para mis compatriotas, donde quiera que estén. Porque están siendo perseguidos, están siendo humillados. Y en esta hora, Señor, envío bendición sobre ellos. La gracia tuya, Señor amado, que los arrope, que los cobije, donde quiera que estén. Oh Dios Todopoderoso, porque yo sé, yo reconozco en esta hora que tu palabra es la que les va a dar vida. Tu palabra es la que les va a dar prosperidad, bendición, hasta que sobreabunde. Oh Dios Todopoderoso, guarda a nuestros familiares, donde quiera que estén en esta hora. Señor de la gloria, Dios Todopoderoso. Iglesia, actívate en la palabra, actívate, declara palabra, declara bendición sobre ti. Hombre, mujer que me estás oyendo, declara bendición. Estás allí enfermo, enferma, declara la sanidad, declara la bendición. Diga, yo soy más que bendecido, soy más que bendecida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, te doy gracias por todos aquellos hombres y mujeres, hermanos, hermanas, que han estado allí en sintonía de este impacto digital y de este tema y de este programa.
oh Dios. Gracias, Señor amado, gracias, Dios mío santo. Gracias, Padre. Ruego por todos aquellos hombres y mujeres que han estado en sintonía, oh Dios, para la gloria de tu nombre. Y ya hemos llegado al final de este tu programa, Activando tu Fe. Espero que haya sido de bendición esta palabra. Espero que esta palabra haya llegado a tus huesos, a tus articulaciones, porque es la palabra de Dios. Recuerda sintonizarnos todos los lunes de 10 a 11:30 de la mañana. En la dirección general estuvo el pastor José Benicio Serpa, en la gerencia administrativa la pastora Yerly Manrique y el operador técnico de esta mañana, José Luis Manrique. Gracias, gracias a todos aquellos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta el próximo lunes. Espíritu de Dios.